Encontré un túnel debajo de un pueblo minero en Guanajuato y había algo que todavía seguía trabajando ahí. Encontré el túnel por accidente mientras caminaba cerca de un antiguo pueblo en Guanajuato. Pensé que era una mina abandonada hasta que escuché el sonido de un pico golpeando la piedra. Bajé unos metros y encontré herramientas perfectamente acomodadas, una lámpara que todavía estaba encendida y un rastro de mineral recién extraído. Lo peor fue descubrir que aquel túnel no aparecía en ningún plano, pero había sido cerrado por una razón. Nunca había trabajado en una mina, pero siempre me había llamado la atención los pueblos mineros. Durante un viaje por Guanajuato, terminé caminando por una zona alejada del centro, donde todavía quedaban construcciones antiguas, muros de piedra y pequeñas entradas de mina que habían quedado abandonadas con el paso de los años. Una tarde, había llovido unas horas antes y el terreno estaba húmedo. Mientras caminaba por una pendiente, una parte de la tierra cedió bajo mi pie y caí de rodillas. Al apartar algunas piedras, descubrí una abertura. No era muy grande, parecía una especie de respiradero cubierto de piedra. Me acerqué con la linterna de mi teléfono y encontré un túnel. No parecía completamente abandonado. Las paredes estaban húmedas, pero el suelo tenía marcas recientes. Entré unos metros y fue ahí que escuché un sonido. Era el sonido de un metal contra una piedra. Alguien estaba trabajando ahí dentro. Pensé que quizás había mineros realizando algún trabajo ilegal, así que seguí avanzando. El túnel se estaba haciendo cada vez más estrecho. A unos 50 metros encontré una lámpara de carburo sobre una repisa. Esta estaba encendida. La llama era pequeña, pero reciente. A su lado había un pico, el cual tenía un polvo oscuro sobre el metal, y debajo había piedra recién partida. La superficie todavía estaba húmeda, así que me agaché, la toqué y estaba algo caliente. Demasiado caliente como para que llevara tiempo ahí. Entonces escuché nuevamente el golpe, pero esta vez lo escuché que vino detrás de mí. Pensé que quizás había otra persona en el túnel, así que me quedé esperando completamente quieto, esperando a ver aparecer a alguien. Pero el sonido siguió durante casi un minuto. Fue ahí que comprendí algo imposible. El golpe no venía de ninguna parte del túnel, venía desde dentro de la pared. Apagué la linterna, me quedé en silencio y sentí como la pared vibró ligeramente. Un poco polvo cayó del techo y esta vez escuché claramente el sonido detrás de una pared de roca. Me acerqué y había una sección diferente. Las piedras tenían una forma demasiado uniforme. Parecía que alguien había construido un muro para cerrar aquel paso. Encontré una pequeña abertura. Del otro lado entraba el aire y también me llegaba un olor extraño. No era el olor de humedad, era el olor de madera quemada. Alumbré por aquella grieta y vi cómo se extendía otro túnel, pero este era mucho más grande, y al fondo vi algo que me hizo pensar que estaba viendo una especie de ciudad subterránea. Alcancé a ver estructuras de madera, vías metálicas, incluso veía carretillas. Todo estaba cubierto de polvo, pero no parecía destruido, parecía detenido, como si los trabajadores simplemente hubieran dejado todo y se hubieran marchado al mismo tiempo. Fue ahí que encontré una lámpara colgada. También estaba encendida. No entendía cómo. Se veía que nadie la usaba en años. Así que seguí las vías y después de unos minutos
encontré algo que me hizo detener. Había una fila de cascos mineros. Fácil eran más de 20, todos colocados perfectamente uno a otro. Lo extraño era que ninguno tenía polvo. Parecían haber sido puestos ahí recientemente. Debajo de cada casco había una pequeña piedra blanca, excepto debajo del último. Ahí había una piedra negra y su lámpara estaba apagada. Seguí continuando las vías, pero las vías desaparecían en un túnel descendente. El sonido del pico seguía escuchándose, pero cada vez más profundo. En ese momento llegué a una cámara enorme. El techo era tan alto que mi linterna apenas alcanzaba a iluminarlo. En las paredes había cientos de pequeñas marcas. No parecían símbolos, eran como líneas verticales, como si alguien hubiera estado contando algo. Me acerqué, claramente lo distinguí. Había grupos de cinco líneas. En una sección hay una cantidad enorme, en otra solamente había una, y fue cuando vi algo escrito directamente en la piedra. No era una fecha, alguien había escrito una advertencia. Cuando terminen de contar, vuelven a comenzar. No entendí qué significaba, hasta que escuché un ruido detrás de mí. Esta vez no era el pico, era una carretilla, la rueda metálica avanzando sobre las vías, muy lentamente. Volteé y me quedé mirando. La carretilla apareció desde la oscuridad, pero venía sola. Avanzó hasta quedar justo enfrente de mí y se detuvo. Dentro había piedras, todas negras, excepto una. Era una piedra blanca, enorme. La levanté, y cuando la levanté, todas las lámparas del túnel se apagaron. En ese momento que se apagaron las luces, pensé que había cometido un error de tocarla. Pero entonces escuché algo que todavía me cuesta contar. Empecé a escuchar decenas de golpes que empezaron a sonar alrededor mío. No era uno ni dos. Se escuchaba cómo había trabajadores trabajando detrás de las piedras. No podía ver absolutamente nada. Los golpes comenzaron lentamente, uno a la izquierda, otro detrás, incluso otro sobre mi cabeza. Después comenzaron a multiplicarse hasta llegar al punto que parecía que la mina estaba llena de trabajadores. No escuchaba voces, solo herramientas golpeando la piedra. Encendí la linterna, la luz parpadeó y alcancé a ver algo al fondo. Una figura, la cual llevaba casco, estaba inclinada sobre la pared, golpeando con un pico. Me quedé observándola un rato. No parecía haberme visto, así que di un paso y la figura se detuvo. No levantó la cabeza, solo dejó el pico apoyado contra la roca, y fue ahí que escuché un golpe detrás de mí. Al girarme, había otra figura que estaba trabajando. Sin darme cuenta, estaba rodeado de varias figuras trabajando por todos lados. Ninguna se daba el tiempo de verme, pero todas me estaban rodeando. No sabía ni de dónde habían salido. Cada una estaba separada por varios metros. Todas vestían ropa antigua. Ninguna de ellas mostraba el rostro. Continuaban trabajando como si yo no existiera. Y entonces uno de ellos levantó lentamente el brazo y señaló hacia una parte de la pared. No me quedó de otra más que seguir la dirección. En esta había una abertura y dentro una vieja escalera. Subí y pensé que quizás había encontrado la salida, así que corrí hacia ella, pero antes de entrar miré hacia atrás. Todas las figuras habían dejado de trabajar. Todas estaban mirándome. No podía ver sus rostros, pero sabía que me estaban observando.
La escalera parecía no terminar y después de varios minutos llegué a una puerta de madera. La empujé, pero no era la superficie, era otra habitación. Estando en la habitación, dejé la escotilla abierta, cuando de pronto la escotilla cerró de golpe y fue ahí que el suelo comenzó a vibrar. Escuché un estruendo profundo, como si algo enorme se hubiera movido debajo de la montaña. Había un viejo reloj, el cual se detuvo y todas las paredes comenzaron a producir el mismo sonido. Pero esta vez ya no eran golpes de herramienta, era algo golpeando desde el otro lado de la habitación. Una vieja puerta de madera empezó a deformarse. Me alejé y una grieta apareció en el suelo. De ella salió un polvo negro. Lo respiré accidentalmente y sentí un fuerte mareo. Sentí cómo la habitación comenzaba a girar y fue ahí que escuché una respiración. No era una respiración detrás de mí, sino debajo, como si algo enorme estuviera justo bajo el suelo. Me levanté como pude, encontré otra salida. Este era un pequeño túnel lateral. Sin más opción me metí. Avancé sin saber hacia dónde iba, pero el espacio se hacía cada vez más estrecho. Tuve que arrastrarme. Después de varios minutos apareció una luz natural y pensé que finalmente había encontrado una salida. Pero al acercarme, descubrí que no era una salida. Era una abertura de la montaña, de donde podía ver el pueblo. El problema es que lo estaba viendo desde un punto demasiado alto. No me di cuenta de lo tanto que había subido, y fue ahí que vi algo que me hizo detener. Vi cómo el pueblo estaba vacío. No había coches, no había personas, ni luces. Mi teléfono ni siquiera tenía señal, y la hora decía las 6:18. Desde aquella abertura podía ver el pueblo entero, pero parecía abandonado. Pensé que había perdido la noción del tiempo. Entonces miré hacia abajo y vi algo imposible. Había decenas de personas caminando por las calles. Todas llevaban lámparas de minero y todas se dirigían a la entrada de la mina. Me quedé observando cómo las personas avanzaban lentamente. No podía distinguir sus rostros, solo veía las luces una detrás de otra. Todas iban a la misma dirección, iban hacia el túnel. En un punto las figuras se detuvieron, levantaron la cabeza y me miraron directamente hacia donde yo estaba. En ese momento sentí como una mano fría me empujaba por la espalda, la cual me hizo caer por la montaña. En ese momento perdí la conciencia y al retomarla estaba en la entrada de la mina, completamente solo y completamente ileso. No sabía bien qué me había pasado. Lo último que recuerdo era haber visto el pueblo y cómo sentía una mano empujándome hacia el abismo. Llevo años que no piso otra vez ese antiguo pueblo, pero sigo escuchando los picos todas las noches que voy a dormir.